en las calles de mi brava Asturias, los revolucionarios en la madrugada me despiertan tirando cartuchos en la calle Oría y en la catedral. Cuando la revolución también era una canción que decía: una mañana de octubre muy temprano, caminito de los pinos eché a andar, dirigido por los jefes y oficiales que aquel día nos llevaban a atacar. No pensando en el ataque nos pusimos a observar. El enemigo avanzaba, tuvimos que retirar a la sombra de aquel parapeto, que aquel día maldito los vimos venir. Desplegando todos en guerrilla, mi buen compañero me decía así: compañero, ay mi buen compañero, que cayó herido por un mal mortero. Y abrazándose a mí me decía: compañero, muero, coge mi fusil, tira sin cesar. Ay, mi buen compañero, que murió luchando por la libertad. Y para, luego te subías por ahí. ¿Viste? Así que estos son los cimientos del cuartel. Mira, esto es el cuartel. Mira la acera de atrás, que, y después de aquí, estarás otros por ahí. El cuartel era tú detrás adelante, mira. ¿Y dónde han quedado los muros del cuartel? Quitándose todo. Claro, aquí, la cabina está aquí. Entonces nosotros agarramos, tiramos, vinieron camiones, la UNOPSA y llevaron. Y entonces dejáramos hacer aquí. Yo cuando vivía yo aquí, ahora vivo aquí. Esos dos bloques que ves ahí de tejado era donde estaba instalado el cuartel de la Guardia Civil. Y por ahí ya te tengo contado que por el lado de la carretera, que estás viendo ahora que pasan coches y demás, pues un camino que hay un poco más abajo, más allá, que no se ve desde aquí, que ya la subida al cuartel, y desde allí lanzaban la dinamita los que atacaban al cuartel. Eso desde ahí. Y luego, desde detrás de aquellas casas que estamos viendo, desde detrás de esas mismas casas, había gente con escopetes, con pistoles y también con la dinamita. O sea, todo eso que vemos alrededor de esos tejados donde estaba instalado el cuartel, todo eso estaba rodeado de gente que estaba atacando el cuartel. Unos con escopetes, otros con dinamita, la mayor parte de ellos. Vinimos, si ves esos cuarteles que te enseñé, que era donde vivíamos nosotros, y toda esta población de aquí, veníamos todos a este Castañeu, porque para ella era un panorama muy importante para ver lo que queríamos ver, que era el ataque al cuartel en ese caso. Y fue cuando estábamos ahí, la gente mayor, nosotros éramos un chiquillos, la gente mayor tiraba por nosotros para meternos detrás de los castaños, que hay 2 o 3 ahí, y todavía hubo la mala suerte de que una de las balas que tiraron desde el cuartel pegó ya a un compañero que estaba ahí viéndolo como los demás. Y yo no sé, yo de aquella ya no me acuerdo cómo era, si pegó en la cabeza o en la frente. El caso es que el chavalín cayó rotundamente allí, marcharon con él y nosotros todavía quedamos ahí algo mirando, pero después ya vimos bajar 3 guardias civiles que venían custodiados por los que lo hubieran atacado,
y luego ya nos enteramos de que hubieran matado otros 2 o 3 guardias. También, como pudiste escuchar al chaval que estaba ahí en la cochera, él estaba para el otro lado y también pasó eso, también estaba viendo, o sea, eran puntos estratégicos para presenciar el ataque al cuartel. Me dejaron mis padres de herencia, además de un fusil, un cañón y una ametralladora antiaérea que conmigo los frentes corrió. Eso sí, eso es la verdad, pero soy dichoso pudiendo cantar. Ni Aranda, ni Queipo de Llano, ni Gil Robles nos han de vencer, porque los mineros asturianos moriremos antes de perder. Cerca del cuartel, que ya estaba destruido y eso, faltaba ya el techo y todo, había un economato de Villegas del Turón. Y yo bajé, luego bajemos allá a mirar y eso, la curiosidad de los chiquillos y tal. Y cuando nos damos cuenta, el economato estaba asaltado, hubieran asaltado la gente, no los luchadores, no los que asaltaron al cuartel, sino gente civil que se metió tiraron la puerta y sacaban sacos de garbanzos, otros sacos de harina, otros lo que pillaron. Y entonces había 2 que venían del cuartel, de luchar, vamos, del ataque al cuartel. Y cuando vieron aquello, pues tiraron un tiro al aire. Entonces la gente paró un poco y dijeron: ¿por qué hacéis esto? Si no será mejor que mañana vengan y repartimoslo para todos, y no para llevar esos sacos que lleváis y tal y cual. Y la gente pues entonces siguió igual, sacando y marchando y eso. Y entonces uno de ellos sentóse como desesperado y empezó a llorar. Yo eso quedóme muy grabado. Y yo en aquel entonces nunca hubiera visto un hombre llorar, ni mucho menos. Pero luego contélo en casa, pero mi madre no sabía darme explicación tampoco, solo luego un poco históricamente, cuando tú te metiste en la lucha también de otra manera y tal, pues dime cuenta de que ese hombre que venía de exponerse a que lo hubieran matado y tal, y como resultado ve lo poco que la gente reconoce, entonces él viose desesperado y yo creo que era un gran idealista. Pareció a mí después de mayor que analicé siempre esos lloros. Artillero, artillero, afina la puntería. Artillero, artillero, afina la puntería, que los rebeldes de Asturias no se rinden todavía. No se rinden todavía, ni se deben de rendir. No se rinden todavía, ni se deben de rendir, porque dijo un asturiano que luchen hasta el morir. Porque dijo un asturiano que luchen hasta morir. En el centro del Partido Socialista ya iba, tenían teatro y canciones y eso, íbamos pocos. Yo siempre fui un poco interesado en ver cosas de esas y tal, porque cuando la revolución ya empezaba a haber escuelas que se
enseñaban unos a otros, no había maestro, pero a lo mejor el que más sabía pues era debajo de un horrio, a lo mejor en un horrio había una bibliotequina, o en otro lado había hacían obras de teatro, y todos los pueblos estaban así emancipándose de eso. Y lo cual, nosotros como ya íbamos a escuela y demás, ya sabíamos leer y escribir, pues a lo mejor víamos un mozarrón que iba para el horrio a aprender a escribir y llevaba una libreta con los palotes. Y bueno, reíamos de él, éramos unos guajes. Y claro, era gente que hubiera entrado a trabajar porque era muy necesario. Los padres en aquel entonces lo primero que hacían era ver si los fíos trabajaban en algo, porque pasábanse muchas necesidades, y lo primero era ver si llevaba algún sueldo para casa. Y bueno, y fuimos así criándonos, entrampeando la vida por eso. Y luego, cuando la revolución, también cantábamos otra canción que era: tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil, y he de morir disparando contra la Guardia Civil, y los cobardes de asalto. Tengo de bajar a Oviedo y he de morir disparando. Luego, estas canciones, luego cuando la represión, que había muchos compañeros presos en la cárcel, decía: tras de las rejas me encuentro preso, por comunista y por luchador. Tras de las rejas me encuentro preso por los caprichos de un dictador. Allá en la cárcel de la Modelo, nuestros valientes lo pasan mal. Son detenidos, martirizados por los esbirros del Ruindoval. Allá en la cárcel de la Modelo se oyen claros en la prisión voces y espantos de camaradas que están prestando declaración. Y luego había otra: dime dónde vas, morena, di a las 3 de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los comunistas que los tienen prisioneros, los traidores de fascistas. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada. A lo mejor estas canciones no interesan mucho, pero bueno, y era lo que se cantaba de aquella. Yo era pionero. Había gente que nos instruía militarmente, la instrucción, con palos como arma y eso. Y yo fui a la mili, y cuando fui a la mili yo no necesité, no llevé una hostia siquiera. Sabía ya la instrucción toda. Bueno, luego hacíamos marches de uniformados. Los comunistas traíamos una camisa azul y una boina negra y un pañuelo rojo en el cuello, y los socialistas traían una camisa roja y un pañuelo azul al cuello. Somos pioneros, hijos de obreros, la vanguardia del pueblo, de un mundo nuevo que ha de venir. Vamos marcando
por el sendero, la firme marcha de los pioneros. Esa era la que cantábamos nosotros, y más canciones, que a lo mejor canto alguna más. Rugen los cañones, empieza el combate, el soldado pone su gran corazón, lucha con fiereza, con su sangre joven, esperando el día de liberación. Y aunque la metralla no respeta nada y los hombres caen en fila sin fin, y aquí ya no sé más. Bueno, ¿qué tal? El odio de la tiranía nos impedirá el triunfar, su reino acabará algún día con la revolución social, con la revolución social. Nuestro grito de guerra será la roja bandera que nos guiará por la senda del trabajador, que un mundo nuevo ha de forjar con el martillo y con la hoz.